a seguir por la ruta de las ideas, a ver hasta dónde llegamos. Y para hacer un resumen o refrescar un poquito la memoria de las personas que estuvieron la primera vez, hicimos un rápido repaso de la filosofía antigua y la filosofía medieval. Y en la filosofía medieval subrayábamos que un momento clave es la aparición de la fe cristiana después de la encarnación de Jesucristo, que eso implica necesariamente una serie de consecuencias para el pensar filosófico, porque en la revelación, el mensaje que Dios ha querido transmitir a la humanidad, hay una serie de verdades que también tienen que ver con las preguntas que toda persona se hace a nivel filosófico. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? Si este mundo es creado, si es eterno, si somos libres, cuál es el fin último de la naturaleza humana. Todas cosas que la fe nos da una serie de respuestas y que a su vez podemos alcanzar, por lo menos muchas de ellas, a través de la razón. Comentábamos, me parece, que a lo largo de los siglos medievales, la Edad Media es muy larga, son 10 siglos, ha habido distintas posturas en torno a la relación que tiene que haber entre fe y razón. Algunos decían que tiene que ver Atenas con Jerusalén, una cosa es creer, otra cosa es pensar, y más bien los filósofos estarían contaminando la pureza de la fe. Otros, en cambio, que son la mayoría, por lo menos en la tradición occidental, han afirmado que fe y razón pueden ir juntas, que las respuestas que nos dan la fe nos dan una luz para que yo, a través de la razón, pueda llegar también a ellas. Y decíamos que esta era quizá la corriente más numerosa, y veíamos que los grandes nombres eran San Agustín y Santo Tomás. No tuvimos tiempo de hablar, aunque sea un poquito de ellos, y me parece que en un curso de Historia de la Filosofía es necesario referirnos a estos dos grandes filósofos, teólogos, santos, doctores de la Iglesia. También decíamos el mes pasado que hay como dos grandes escuelas o tradiciones filosóficas a partir de la filosofía griega, que es la tradición platónica y la tradición aristotélica. Entonces, habitualmente se consideró que Platón es el filósofo de la trascendencia, el que con más facilidad se podía poner en diálogo con la fe cristiana, y por eso, por lo menos hasta el siglo XIII, encontraremos que los grandes filósofos medievales cristianos tendrán un gran influjo de Platón. Y así es el caso de San Agustín. San Agustín, que es un santo muy actual, dice Benedicto XVI que es un hombre moderno, porque está continuamente planteándose cuál es el sentido de la vida, a dónde nos dirigimos. Esto lo transmitió además a través de un libro que sigue siendo un bestseller, que son las Confesiones de San Agustín. San Agustín cuenta su vida, era un incansable buscador de la verdad, fue pasando por distintas sectas hasta que encontró la verdad cuando llega a Milán y escucha al arzobispo de Milán, en ese momento San Ambrosio, predicar. Y bueno, es el Señor el que se va metiendo en su alma y llega a esa conversión al catolicismo, aunque ya digo, había pasado por distintas sectas o escuelas filosóficas. En San Agustín encontramos un gran influjo de Platón. Es muy difícil distinguir en San Agustín lo que es filosofía y lo que es teología. Yo no sé si recuerdan cuando veíamos un poquito la antropología platónica, decía el gran filósofo ateniense que el alma está como encarcelada en un cuerpo, pero el hombre es fundamentalmente su alma. Algo parecido dirá San Agustín. El cuerpo es evidentemente, y eso no lo dice San Agustín, sino que me parece que la realidad misma
lo manifiesta, el alma es superior al cuerpo, en el sentido que el alma es algo espiritual, pero todavía en San Agustín se ve como una cierta desconfianza por lo material, y cuando habla del conocimiento sensible, es decir, el conocimiento que nos llega a través de los sentidos, habla de que las sensaciones son como mensajeros de Dios al alma, en vez de decir que son los sentidos los que realmente nos dan un conocimiento de la realidad, al menos un cierto conocimiento de la realidad. En la historia de la Iglesia, San Agustín es conocido como el doctor de la gracia, aquel que quizá profundizó más en la doctrina de la gracia de Dios. Esto no es un tema filosófico, es un tema profundamente teológico. Y a lo largo de su vida, a partir de su conversión, tuvo una serie de polémicas. Quizá la más destacada era contra un señor llamado Pelagio, que decía que uno puede salvarse con sus propias fuerzas, sin necesidad de la ayuda de Dios. Entonces San Agustín intenta demostrar que es imposible salvarse sin la ayuda de Dios a través de la gracia. Todas las afirmaciones de los filósofos hay que ponerlas en su contexto. Entonces, hay algunas afirmaciones de San Agustín que tienden a disminuir la capacidad de la naturaleza humana para subrayar sobre todo la necesidad de la gracia, como si no terminara de confiar en las fuerzas naturales, por ejemplo, para conocer la verdad. Entonces, esto hay que ponerlo siempre en el contexto de la polémica con Pelagio. Si Pelagio había exagerado tanto en la capacidad de la naturaleza humana, San Agustín, yo no digo que exagere, pero subraya fuertemente la necesidad de la gracia. Pasarán muchos siglos, llegaremos al siglo XVI y nos encontraremos con un señor que fue fraile agustino llamado Martín Lutero. Yo no digo que Agustín sea un luterano ante litteram, como se dice, un precedente del luteranismo, ni muchísimo menos. Pero Lutero llegará a decir que la naturaleza humana está totalmente corrompida, que la razón es una prostituta del anticristo, con la razón solo podemos conocer errores, y por lo tanto lo único que nos queda es confiar en el perdón de Dios, en la gracia de Dios. Entonces, hay toda una línea agustiniana que tenderá a subrayar la importancia de la fe, la importancia de la gracia, y eso está muy bien, pero que tenderá a disminuir, quizá exageradamente, las capacidades de la naturaleza humana. Y en particular, tenderá a disminuir la capacidad que tiene la inteligencia o la razón de conocer una serie de verdades. A partir de San Agustín se desarrolla una serie de tradiciones filosóficas medievales que serán sobre todo llevadas adelante por los franciscanos. El gran representante de la tradición filosófica franciscana es San Buenaventura, que es un contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, que eran amigos. Los dos fueron profesores en la Universidad de París, se conocían perfectamente bien, había una gran amistad, también intelectual, aunque una visión bastante distinta. Entonces, la tradición franciscana, o también se puede hablar de un augustinismo franciscano, quizá no distinguirá suficientemente entre fe y razón, entre filosofía y teología. Por ejemplo, una de las obras más importantes de San Buenaventura se llama El itinerario de la mente hacia Dios, y San Buenaventura va descubriendo señales o signos de la Santísima Trinidad prácticamente en todo lo creado, dejando quizá demasiado espacio a la fe y reduciendo el espacio de la razón. Después de San Buenaventura, otro gran filósofo ya en el siglo XIV, franciscano, será Duns Scoto, para terminar la tradición franciscana con un señor llamado Guillermo de Ockham. Tanto Duns Scoto, que ha sido beatificado por Juan Pablo II, como Guillermo de Ockham, que tiene algunas afirmaciones ya desde el punto de vista de la teología heréticas,
aunque siguen confiando en la capacidad de la razón para conocer una serie de verdades, sobre todo subrayarán un elemento que se llama el voluntarismo divino, que va a tener muchas consecuencias a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia de la moral. ¿Qué es el voluntarismo divino? Es la afirmación de que Dios, con su voluntad, puede hacer lo que quiera, porque es omnipotente, y por lo tanto las cosas que están bien o las cosas que están mal, no es así por la naturaleza misma de las cosas creadas por Dios, sino por un decreto divino. Es decir, mentir es malo, no porque no estamos respetando la naturaleza de la comunicación creada por Dios. Cuando Dios crea a las personas humanas, las crea con una capacidad de comunicar, y es comunicar la verdad. Si uno no dice la verdad en la comunicación humana y dice mentiras, no está respetando la naturaleza de las cosas creada por Dios a través de su razón infinita. Duns Scoto y Guillermo de Ockham dirán: no, la mentira es mala porque Dios ha dicho que mentir es malo, pero si hubiera dicho que mentir es bueno, entonces sería bueno mentir. Matar es malo porque Dios así lo ha establecido, pero esto no tiene nada que ver con la naturaleza misma de las cosas. Es más, no somos del todo capaces de conocer cómo son las cosas en su naturaleza. Guillermo de Ockham será el fundador de una doctrina filosófica llamada el nominalismo, que dice que nosotros nos referimos a las cosas con un nombre, pero ese nombre no habla de la esencia de las cosas. Cuando yo a distintos individuos les aplico el nombre de perro, es simplemente porque esos individuos me parece que son más o menos parecidos entre sí. Pero no es que yo conozca la esencia canina, y por lo tanto perro manifiesta la naturaleza misma del perro, sino simplemente es un nombre que me queda cómodo para referirme a distintos individuos más o menos parecidos, pero la naturaleza misma de las cosas soy incapaz de conocerlas. Por lo tanto, el bien y el mal, la verdad y el error, no dependen de la naturaleza de las cosas, sino de un decreto divino, que hay que aceptar, porque somos criaturas. A lo largo de los siglos va desapareciendo del horizonte cultural la imagen de Dios como supremo legislador, y el papel de Dios lo tendrán las leyes positivas. Y entonces dirán, el aborto es malo porque la ley condena el aborto, pero cuando cambie la ley y se despenalice el aborto pasa a ser una cosa buena, o por lo menos no mala. Así como Dios decía esto es bueno o esto es malo por un decreto de su voluntad, ahora es el legislador humano el que establece lo que está bien y lo que está mal, que no depende de la naturaleza misma de las cosas. No sé si esto se ha entendido. Entonces, la tradición agustiniano-franciscana subraya el papel fundamental de la fe y de la gracia. No es que niegue la bondad de la naturaleza humana, se pueden conocer muchas verdades, pero la tendencia es hacia lo que podríamos llamar el fideísmo, a encontrar las soluciones siempre a partir de la fe. Y esto es la tradición, para complicar más los nombres, podríamos decir platónico, agustiniano, franciscana, que tiene cosas súper positivas. Vamos a tomar la otra gran corriente medieval, que es la que podríamos definir como aristotélico-tomista, y que está representada fundamentalmente por los dominicos. En la historia de la filosofía no es una historia de buenos y malos, o de personas que nunca se han equivocado, etc. Sin embargo, me parece que si estamos hablando de historia de la filosofía, son mucho más filósofos los dominicos en este sentido que los franciscanos, porque los franciscanos dejan demasiado espacio en lo que respecta a la filosofía para la fe. Entonces, Aristóteles se presentaba a los ojos de los cristianos como un filósofo más bien naturalista, materialista. Hablamos en la primera conferencia que Aristóteles baja el mundo de las ideas a esta tierra, a este mundo. En cierto sentido, cierra la
trascendencia. No la cierra completamente. Aristóteles es un filósofo abierto a la trascendencia, habla de Dios, el primer motor inmóvil, el pensamiento que se piensa a sí mismo, pero habla, por ejemplo, que el conocimiento empieza siempre a partir de los sentidos, de la sensibilidad, que el cuerpo y el alma forman parte de la naturaleza humana, el alma es la forma sustancial del cuerpo, por lo tanto no es simplemente la cárcel del alma o algo degradado. Entonces pasó un poquito con la fama de un cierto naturalismo y mucho más difícil de adaptar a la revelación cristiana. Por otro lado, los escritos de Aristóteles se perdieron en la Edad Media, por lo menos se perdieron en Occidente, estaban sobre todo en el norte de África, en el Medio Oriente, toda zona que a partir del siglo VI fue invadida por el Islam. Los islámicos tradujeron las obras de Aristóteles y hay toda una tradición filosófica árabe que tiene como punto de referencia al mismo Aristóteles. Si yo les preguntara al público quiénes son los grandes filósofos árabes de la Edad Media, alguno me diría Avicena y Averroes. No sé si les suenan, pero son los grandes intérpretes árabes de Aristóteles. Avicena estaría representando la tradición más bien franciscana de una armonía entre fe y razón, pero con una clara superioridad de la fe, mientras que Averroes sería el Santo Tomás, que me perdone Santo Tomás, de la tradición árabe. Y toda esta tradición aristotélica llegará a Occidente a través de España, no olvidemos los siglos de dominación árabe en España, y habrá una escuela de traductores que pasan del griego al árabe, del árabe al latín, y así ya a partir del siglo XII, siglo XIII, volvemos a conocer todo el gran cuerpo aristotélico. Entonces, Santo Tomás de Aquino, que desarrolla toda su vida en el siglo XIII, y que ha pasado a la historia como el padre de la escuela tomista o el máximo representante de la escolástica medieval, y que a algunos les puede parecer un pensador oscuro, cerrado, poco abierto al diálogo, dogmático, en el siglo XIII tenía la fama de todo lo contrario, un hombre tremendamente audaz, que no tiene miedo en dialogar con el filósofo materialista y naturalista por excelencia llamado Aristóteles. Es maravillosa la gran capacidad de diálogo que tiene Santo Tomás. Dice: yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Soy amigo de la verdad allí donde la encuentre. Y por lo tanto, si un filósofo griego, por lo tanto pagano, que no conoció la revelación cristiana, me dice una serie de verdades, yo las voy a aceptar en cuanto verdades. La verdad es útil y es apreciable y tiene valor, venga de donde venga. Con lo cual, en la filosofía tomista ocupará un lugar central el pensamiento de Aristóteles, junto con el pensamiento de Platón y de toda la tradición anterior. Yo creo que para ser filósofo es necesario tener apertura mental, no cerrarse en las propias ideas, saber dialogar y saber descubrir valores de otras tradiciones a las cuales uno no pertenece. Y en este sentido, Santo Tomás es un ejemplo fantástico, maravilloso, de capacidad de diálogo. Quizá la obra más conocida de Santo Tomás es la Suma Teológica, que es una especie de manual que escribió para sus alumnos. Y ahí está continuamente dialogando con los padres de la Iglesia, con San Agustín en particular, con Platón, con Aristóteles, con los epicúreos, con los estoicos, y siempre trata de dejar bien al pensador con el cual está dialogando. Solo en una ocasión se ve que Santo Tomás pierde un poco la paciencia
y dice de un filósofo que afirmaba que Dios era material, dice, este hombre es un estúpido. Stultus, dice, stultus lo dice en latín, que es mucho más elegante, tampoco es una pérdida de paciencia tremenda. Pero bueno, se ve que no soporta una cosa tan vulgar o tan vasta. Pero entonces el tomismo auténtico, es decir, los seguidores de Santo Tomás, tienen también que heredar de Santo Tomás la capacidad de diálogo. Habrá distintas etapas en el tomismo, pero sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se creó una escuela demasiado cerrada, demasiado autorreferencial, y eso me parece que es traicionar al verdadero espíritu tomista, que es de gran capacidad de diálogo, de comprensión, de ponerse en el lugar de los demás. Entonces, Santo Tomás es sobre todo un gran teólogo y a su vez sabe distinguir perfectamente bien los conocimientos que podemos alcanzar a través de la fe, es decir, la revelación divina, de los conocimientos que podemos alcanzar a través de la razón. En cuanto persona de fe, Santo Tomás ya sabe una serie de respuestas a las preguntas últimas que se hace toda persona. ¿Este mundo se creó a sí mismo o hay un creador? ¿Existe Dios o no existe? ¿Cuál es el fin último del hombre? Todo esto ya lo sabe Santo Tomás por el hecho de ser católico, dominico, teólogo, y sin embargo, teniendo ya la respuesta a través de la fe, tratará de demostrar esas respuestas de la fe con la sola razón, en las cosas que pueda demostrar la razón. Y a su vez es perfectamente consciente que hay muchas verdades de fe que exceden por completo la capacidad de la razón. Y por lo tanto, allí lo que hay que afirmar es simplemente la verdad de fe. Y el que cree, cree, y el que no cree, no cree. Es decir, que Dios existe es una verdad de fe. Pero además yo lo puedo demostrar con la razón, dice Santo Tomás. Y por lo tanto presenta por lo menos 5 caminos para demostrar la existencia de Dios. Que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, eso yo no lo puedo demostrar con la razón y por lo tanto lo dejamos en el terreno de la fe. Pero una vez que a través de la fe sé que Jesucristo está en la Eucaristía, se pueden utilizar categorías filosóficas para entender un poquito más ese misterio de la fe. Y por lo tanto se habla de la transubstanciación, esa sustancia que era pan y vino pasa a ser cuerpo y sangre del Señor. Permanecen los accidentes, son todas categorías aristotélicas que sirven para explicar un poquito un misterio que, ya digo, excede la capacidad de la razón. Pero Santo Tomás es el maestro de la distinción, sabe distinguir lo que pertenece a la razón y lo que pertenece a la fe. Cosa que la tradición hermana, la franciscana, no termina de distinguir suficientemente bien. Y por eso va descubriendo símbolos de la Santísima Trinidad por todos lados. Santo Tomás en ese sentido es mucho más moderado o está más con los pies sobre la tierra, por así decirlo. Bien, el gran concepto filosófico de Santo Tomás es el concepto de ser. No es que sea el primero que haya hablado del ser, ya lo hemos visto el mes pasado. Parménides comenzó diciendo el ser es y el no ser no es. Pero en particular, Santo Tomás descubre que en las criaturas, es decir, en toda aquella realidad que no sea el creador, hay una composición, un compuesto, hay 2 elementos que entran en contacto, en comunicación, en compenetración para dar realidad, para dar realidad a un ser, que son la esencia y el acto de ser. Aristóteles ya hablaba de la materia y la forma, del acto y la potencia. Todo esto lo dijimos el mes pasado. Pero no habló de esta composición todavía más íntima, que es entre la esencia y el acto de ser. También llamada existencia, pero técnicamente es mejor hablar de acto de ser. ¿Qué es la esencia?
La esencia de algo es aquello por lo que una cosa es eso y no otra cosa. Poníamos un ejemplo el mes pasado. La esencia del elefante es ser un elefante. Es algo que hace, es un principio que hace que esa realidad sea un elefante y no un cenicero. Mientras que la esencia del cenicero será el ser cenicero. Ahora, para que la esencia sea real, necesita sobre todo que sea, que exista. Por lo tanto, una esencia sin un acto de ser es una esencia que está en las nubes, o una esencia posible, una esencia imaginada, pero no una esencia real. Para que algo exista, tiene que haber una composición de esencia y acto de ser. ¿Qué es el acto de ser? Aquello que hace que una cosa sea. Es lo más radical, lo más profundo. Y este acto de ser no es otra cosa que una participación del mismo ser subsistente, de aquel que dijo yo soy el que soy, es decir, de Dios. ¿Quién es Dios? Desde el punto de vista de la filosofía, el ser por esencia. Ninguno de nosotros somos el ser por esencia. Nosotros somos esencialmente personas humanas, pero no somos todo el ser. Dios, en cambio, la esencia de Dios, ¿cuál es? La de ser. Es todas las cosas en un orden totalmente superior y absoluto. De tal manera que toda criatura es, pero no es de forma absoluta, sino que es de forma participada. Participa de ese mismo ser subsistente que es Dios. Entonces, me parece que desde el punto de vista filosófico, repito, Santo Tomás además es un gran teólogo, la gran contribución de Santo Tomás a la historia de la filosofía es esta composición de acto de ser y esencia, como lo más radical de la realidad. A su vez, Santo Tomás presenta toda una teoría del conocimiento. El afirmar que la realidad es, habla de una afirmación metafísica. ¿Qué es la metafísica? Aquello que está más allá de la física, la que habla del ser en cuanto tal, del ser en cuanto ser, o del ente en cuanto ente. ¿Qué es un ente? Algo que es. Pero para llegar a la metafísica tengo que tener una teoría del conocimiento. Yo puedo conocer la realidad a través del conocimiento. La teoría del conocimiento siempre será clave en cada filósofo. Decíamos cómo Platón desconfía del cuerpo, desconfía de los sentidos, vemos las cosas en Dios, en ese mundo de las ideas. Lo que vemos en este mundo son simplemente fantasmas, imágenes, pero no la realidad misma. Entonces, Santo Tomás, siguiendo la nociología o teoría del conocimiento de Aristóteles, dirá que todo conocimiento empieza por los sentidos. Y esto puede parecer poco espiritual, pero bueno, es que la persona humana es un ser material y espiritual a la vez, por lo menos mientras estemos en este mundo. Y por lo tanto, todo conocimiento empieza por los sentidos exteriores, la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Ahora, no se queda simplemente en el conocimiento sensible. A través del conocimiento sensible y conociendo las distintas realidades de las cosas, puedo llegar a conocer la esencia, la naturaleza de una cosa. ¿Cómo? A través de un mecanismo clave que se llama la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Abstraer significa separar. Entonces, cuando yo conozco, veo, siento, huelo, toco un elefante y otro elefante y otro elefante, puedo llegar a conocer la esencia, puedo llegar a conocer relativamente. El conocimiento humano siempre es relativo. El conocimiento absoluto solo pertenece a Dios. Pero puedo llegar a tener una noción adecuada de la esencia de elefante. Puedo llegar al concepto universal de elefante. Pero ese concepto universal de elefante implica que yo, en primer lugar, haya separado la materia elefante.
Yo no tengo, si conozco 5, si voy al zoológico de Buenos Aires, que hay 2 elefantes, si conozco los elefantes, no es que los 2 elefantes estén en mi cabeza, no entran. Tengo que haber separado la materia. Y cuando puedo hablar de elefante, no es simplemente un nombre que me sirve cómodo para referirme a 2 individuos parecidos, sino que me estoy refiriendo a algo mucho más esencial, mucho más natural, como es el concepto de elefanteidad, por así decirlo. Entonces, Santo Tomás afirma que podemos conocer las esencias de las cosas a partir del conocimiento sensible a través del proceso de abstracción. De tal manera que el hombre es capaz de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la adecuación de mi inteligencia a la realidad. Estamos diciendo muchas cosas, a veces un poco complicadas, pero bueno, yo no tengo la culpa de si hayan querido venir a un curso de historia de la filosofía. Ahora, estas cosas que parecen bastante de sentido común, hoy en día no son compartidas por casi nadie de los que hacen la opinión pública. La verdad no sería la adecuación de la inteligencia a la realidad, sino que la verdad es lo que cada uno ve, lo que cada uno opina, es lo subjetivo, lo relativo, etc. Una verdad objetiva sería inalcanzable para la razón humana. Entonces, creo que es muy importante rescatar esta confianza que tiene Santo Tomás de Aquino en la capacidad de la inteligencia por conocer la realidad de las cosas. Realidad de las cosas que también tengo otro camino para conocerlas, que es el camino de la fe. Son 2 caminos distintos, diversos, no opuestos, sino perfectamente complementarios. Y Santo Tomás representa la síntesis más armónica entre fe y razón. Si queremos un modelo de diálogo entre fe y razón y a su vez de respeto de los distintos ámbitos de fe y razón, tenemos que acudir necesariamente a Santo Tomás de Aquino, por lo menos para tomar inspiración. Eso lo dirán todos los papas a partir del siglo XIII. No es que el tomismo sea la doctrina oficial de la Iglesia o la escuela oficial de la Iglesia. Sin embargo, la doctrina de Santo Tomás ha sido recomendada continuamente desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, en particular por esta capacidad de síntesis armónica entre la fe y la razón. Benedicto XVI también lo ha dicho, pero quizá la última manifestación así clarísima del magisterio en torno a este tema es la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, que habla precisamente de la necesidad de que vuelvan a dialogar y a armonizarse fe y razón. Todo el pontificado de Benedicto XVI tiene como argumento central el diálogo entre fe y razón, recuperar la capacidad, la confianza que tiene el hombre de conocer la verdad, y para conocer la verdad tenemos esos 2 caminos que ya digo no se contraponen, sino todo lo contrario. Para superar el relativismo, la receta de Benedicto XVI es ampliar la razón, volver como Santo Tomás a tener confianza en que podemos conocer la verdad a través de la razón, iluminada o ampliada por la fe. Bien, después habrá que editar el video porque ahora voy a hacer un aviso comercial. Todo lo que he dicho sobre Benedicto XVI está en un librito que se llama Cooperadores de la Verdad, el antídoto de Benedicto XVI contra la dictadura del relativismo, que es todo no, es una presentación de el magisterio del Papa actual sobre el diálogo entre razón y fe, también para superar el relativismo en las instituciones
políticas, sociales, periodísticas, etcétera, que es lo que hoy en día es lo que estamos habituados a ver, a oír, a escuchar y a comentar. Bien, por lo tanto, ahora sí podemos seguir. La síntesis de Santo Tomás de Aquino, entre fe y razón, me parece que sigue echando mucha luz a la coyuntura cultural contemporánea. Después de Santo Tomás, ya estamos en finales del siglo XIII, todo el siglo XIV, y en París, que era el centro cultural de la Edad Media, en particular a partir de la fundación de la Universidad de París, hay una doctrina que se ha conocido con el nombre de averroísmo latino. Averroísmo, es decir, que sigue a Averroes, ese filósofo árabe que hacía una lectura de Aristóteles. ¿Qué dice el averroísmo latino? En dos palabras. Que hay dos verdades. Es la teoría de la doble verdad. Yo puedo llegar a conocer una verdad a través de la razón y puedo conocer otra verdad a través de la fe. Y estas verdades pueden ser opuestas entre sí. Claro, esto pone al creyente en un problema muy serio, porque si yo con mi razón he demostrado que el alma es mortal y en cambio con la fe sé que el alma es inmortal, o tengo que renegar de mi fe para estar de acuerdo con mi razón, o tengo que dejar de lado la razón para seguir creyendo. Entonces vemos cómo después de la muerte de Santo Tomás, esta armonía entre razón y fe se va entrando en crisis. Y en toda la filosofía moderna y contemporánea veremos una separación cada vez más radical entre fe y razón. Esto puede producir psicológicamente una esquizofrenia. ¿Qué es una esquizofrenia? El que tiene doble personalidad. Entonces es como si dijéramos, bueno, yo como científico estoy de acuerdo en que el aborto es bueno por una serie de temas médicos. Como católico estoy en contra del aborto. Entonces, bueno, es una tensión interior tremenda. Santo Tomás, con una tradición anterior continua y unánime, afirman que la verdad es Dios. Dios es la razón, pero Dios también es el Dios de la revelación. Si toda verdad proviene de la misma fuente, Dios no puede contradecirse a sí mismo. De tal manera que una verdad de razón jamás puede contradecir una verdad de fe. Y por otro lado, la fe no es absurda, la fe no es contraria a la razón, la fe es razonable, aunque muchas veces la fe supera a la razón. Entonces esto me parece que es muy importante porque hoy estamos plagados de averroístas latinos, no del siglo XIII o XIV, sino del siglo XXI. Gente que en el Parlamento dice, bueno, yo como católico estoy en contra del matrimonio igualitario, pero como partidario de tal doctrina política estoy a favor. Entonces, bueno, o está bien o está mal, pero no puedo llegar a una conclusión racional a favor de una cosa que la fe me dice todo lo contrario. ¿Sí? Entonces me parece que esto es un tema bastante importante. Bueno, vamos a terminar con la Edad Media. Siglos XIII y XIV se llega a la cumbre de la escolástica medieval con Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, escuela tomista y franciscana, pero después entramos en un periodo de decadencia en donde van surgiendo escuelas más con miras más estrechas, va a haber muchas disputas y en concreto la escolástica medieval terminará por convertirse en la visión que tienen los modernos de la escolástica, es decir, de discusiones bizantinas que no terminan nunca sobre temas poco importantes. Algunos filósofos modernos, dicen los escolásticos, se dedicaban a discutir sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Bien, esto evidentemente es una cosa
es una parodia, no respeta la verdad de la escolástica, pero sí de la escolástica medieval, que tiene tantos laureles en la historia de la filosofía, se pasa a un cierto escolasticismo de defensa de posiciones de escuelas y que termina en una profunda decadencia. El fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna es siempre una bisagra, es un periodo de cambio, no es que los medievales un día se acostaron medievales y se despertaron modernos, el proceso de cambio son decenas de años y podríamos denominar humanismo y renacimiento a esa bisagra cultural que hay entre la Baja Edad Media y el mundo moderno. ¿Qué decir de la filosofía del humanismo y del renacimiento? ¿Por qué se llama renacimiento? Renacimiento hace referencia a volver a la vida, a la antigüedad clásica, renacer a la cultura greco-romana, cosa que se hizo posible por una serie de motivos también históricos, y en particular, si nos acordamos un poquito de la historia general del mundo, en 1453 se da la caída de Constantinopla en manos de los turcos. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente desaparece en el siglo V, pero no nos olvidemos que hasta el siglo XV se mantiene el Imperio Romano en la parte oriental. Antes de la caída en manos de los turcos hay un éxodo de intelectuales que salen de Constantinopla y llegan a Italia, fundamentalmente a Florencia, pero no solo, que son teólogos, que son filósofos de tradición griega, y por lo tanto se crea un ambiente cultural, intelectual, filosófico, donde era lógico que renaciera la tradición clásica. Hemos hecho referencia a que en el medioevo había mucha presencia de Platón y de Aristóteles. Sin embargo, eran instrumentos al servicio de la presentación de la fe o de un sistema filosófico, pero era no tomar a Platón y Aristóteles en el contexto donde nacieron, con una interpretación muy cercana a la realidad de los textos, al estilo retórico, etc. Entonces, siglo XIV y XV se da fundamentalmente un renacimiento de las fuentes clásicas, tratando de entenderlas en el contexto griego. Se trata también de superar el estilo decadente del latín medieval y volver a unos niveles que tuvieron cimas con Ovidio, con Cicerón, con Séneca, etc. Entonces, por lo que se refiere a la filosofía, al igual que en la Edad Media, encontraremos dos grandes corrientes filosóficas en el Renacimiento. Una corriente platónica o neoplatónica y una corriente aristotélica. Y se da el caso que los filósofos renacentistas más cristianos son los más platónicos. Otra vez, esta idea de que Platón estaba como preparando el camino para la llegada del cristianismo. Mientras que Aristóteles sigue siendo el autor naturalista opuesto a la trascendencia. Si bien hemos visto como Santo Tomás abre a Aristóteles a la trascendencia total, sin embargo es verdad que en el Renacimiento el Aristóteles presentado por estos autores es muy naturalista, y en concreto habrá un autor llamado Piero Pomponazzi que pone el ejemplo que les he dado para explicar el averroísmo latino. A partir de premisas aristotélicas llega a la conclusión de que el alma es mortal, y dice, sin embargo, yo como católico sigo creyendo que el alma es inmortal. Bien, por lo que se refiere a los neoplatónicos, vamos a citar algunos nombres para que no se quede en abstracto. Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola, Nicolás de Cusa, son quizá los tres grandes. Y una idea
que han desarrollado los tres, cada uno con sus peculiaridades, es que el hombre, la persona humana, es un microcosmos. Microcosmos. ¿Qué es cosmos? Cosmos significa orden. Lo opuesto al cosmos es el caos. Entonces, el hombre es una realidad ordenada, armónica, y que, en definitiva, es una imagen del universo. ¿Por qué es una imagen del universo? Porque en el universo hay espíritu y materia, y el hombre se mueve en ese terreno de frontera entre lo espiritual y lo material. En la medida en que el hombre mire hacia lo alto, cada vez se espiritualizará más y tiene capacidad de acercarse a Dios. En cuanto mire hacia lo bajo, se animalizará y tendrá a identificarse con el mundo material. Dicen cosas muy interesantes estos filósofos renacentistas platónicos sobre la antropología. Y en definitiva, el orden que tiene que reinar en el hombre es algo también, una idea muy clásica, ¿no? El mundo apolíneo de Apolo, la escultura griega, etc., está reflejando que la persona humana es imagen de Dios. Esa verdad de fe que sabemos a través del libro del Génesis, pero que también intentan manifestarla con un lenguaje filosófico. La persona armónica, que sabe poner el alma por encima del cuerpo, la razón por encima de las pasiones, está manifestando que es una imagen de la armonía por esencia o por excelencia, que es Dios mismo. Dos cosas antes de acabar con el Renacimiento y hacer una pequeña pausa. Si bien las dos grandes corrientes son el aristotelismo y el platonismo, también tenemos una escolástica renacentista, sobre todo siglo XV y siglo XVI, donde los grandes tomistas tratan de partir de los mismos principios de Santo Tomás, pero aplicándolos a las circunstancias del propio tiempo. Entre ellos se encuentra Francisco Suárez, que es un filósofo y teólogo jesuita, importantísimo, porque los jesuitas tomaron la doctrina de Suárez como la doctrina oficial de la Compañía de Jesús. Teniendo en cuenta la importancia de la Compañía de Jesús en el mundo universitario y dentro de la tradición católica, la doctrina de Suárez llegará prácticamente a todo el mundo occidental. En las universidades coloniales de América, la de Córdoba, la de Chuquisaca, donde estudiaron tantos próceres de la independencia, bebieron de las fuentes de Suárez. Y otro gran neotomista del siglo XVI era Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, que aplica principios de Santo Tomás a un tema de candente actualidad como fue el descubrimiento de América y la naturaleza última de los indios y las relaciones entre naciones, etc. Yo siempre digo que Vitoria me parece que es el símbolo del auténtico tomista. No repite lo mismo que Santo Tomás en el siglo XIII, sino iluminado por los principios de Santo Tomás y por esta armonía entre fe y razón, procura aplicarlos a lo que sucede en el siglo XVI y llega a conclusiones nuevas que hacen avanzar el pensamiento tomista. El tomismo del siglo XXI, si quiere sobrevivir, tiene que aplicar los principios de Santo Tomás a las temáticas del siglo XXI, con todo lo nuevo y positivo que ha habido desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, porque si no, simplemente sería un problema de arqueología filosófica. Bien, por lo tanto, Renacimiento no significa anticristianismo, secularización total, sino que hay muchos filósofos renacentistas profundamente cristianos. Ahora, la visión más secularizada del Renacimiento, que en cierto sentido sería borrar toda la tradición cristiana, podría estar representada por un señor muy conocido por ustedes, llamado Maquiavelo. Maquiavelo también es profundamente renacentista, es un filósofo político, en donde absolutiza la política, lo único importante es cómo conservar el poder, y por lo tanto todo medio que facilite la conservación del poder por parte del príncipe, por aquel que está ejerciendo en ese momento el gobierno, es perfectamente válido. De tal manera que la religión, la moral, la cultura tienen que ponerse al servicio del poder político.
Entonces, aquí está manifestándose claramente otra vez una ruptura entre fe y razón, una ruptura de la armonía que tiene que reinar en la búsqueda de la verdad para después poder comportarnos de acuerdo a esa verdad conocida. Será uno de los primeros en la Edad Moderna que empieza a hacer esas dicotomías radicales. En el mismo ámbito de teoría política se movió un contemporáneo de Maquiavelo llamado Santo Tomás Moro, que también es un gran filósofo y es un gran humanista. Por lo tanto, poner una etiqueta de renacimiento anticristiano o renacimiento profundamente cristiano es esquematizar demasiado. La realidad es muy rica y el pensamiento renacentista tiene propuestas que están en plena armonía con una visión cristiana de la vida y otras que van señalando las consecuencias de esa separación entre fe y razón que empieza a surgir a partir de finales del siglo XIII. Hacemos una pausa y volvemos en 10 minutos.